Eh, Hola, buenos días. Ya son las 10:30, por lo tanto vamos a comenzar ya este rato en el que vamos a estar pues, aproximadamente media hora y que voy a compartir con todos vosotros y todas vosotras pues, aquellos aspectos que a día de hoy pues, son interesantes pues, para la actividad en la industria relacionados con el COVID-19. Realmente son muchos los aspectos a tener en cuenta y en esta exposición mi idea es hacer un resumen de las cosas más significativas. Vale. Entonces, comentaros que al final de mi exposición lo que haré será, habrá un momento de preguntas, las preguntas las podréis hacer en el chat y yo pues las preguntas que vayáis realizando pues las iré contestando en ese momento. Vale. Comentaros también que esta webinar, esta clase online que estamos haciendo en este momento, va a ser grabada y que se os enviará a todas las personas que estáis tanto en este momento viéndolo como aquellas personas que se han inscrito y que todavía pues no se han incorporado. Vale, pues siguiendo con esta puntualidad, pues empezamos con los temas. Vale, cuando a mí se me planteó hablar de la industria, claro, la industria tiene ciertas connotaciones, industria, pues hay diferentes tipos de industria, entonces voy a hablar de forma general de lo que afecta a todas las empresas industriales para con el COVID-19. Entonces, bueno, pues para empezar, lo primero que comentar, pues que el sector, bueno, también voy a hablar de la formación necesaria, se me olvidó decir, voy a hablar de la formación necesaria porque hay dudas de, pues qué formación tienen que tener también los trabajadores y las trabajadoras y qué tienen que hacer, etcétera. Entonces, bueno, también una parte de esta exposición va a ser eso. Vale. Bueno, pues empezando por el principio, la industria, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues primero, tienen que actuar cumpliendo con todo aquello que nos obliga en este momento, entre otros, el Ministerio de Sanidad, pero para definir qué es lo que a cada empresa le obliga esta nueva situación de estado de alarma, cada empresa tiene que tener definido un plan de contingencia. ¿Quién tiene que hacer el plan de contingencia? Lo tendrá que hacer el servicio de prevención para la empresa o, mejor dicho, con la empresa, porque cada empresa tendrá o puede tener unas circunstancias diferentes y el plan de contingencia deberá de estar adaptado a la realidad de cada empresa. ¿Qué debe de tener un plan de contingencia? Así, a grosso modo, pues lo que tiene que tener es aquellas medidas organizativas que se planteen en cada empresa, aquellas medidas colectivas que se planteen, aquellas medidas individuales. Si hay clientes en la sala, alguien viene en una sala de reuniones, etcétera, lo mismo. Medidas de higiene y limpieza y qué hacer en situaciones especiales. ¿Qué hacer si una persona presenta síntomas de coronavirus? ¿Qué hacer si una persona es especialmente sensible? Entonces, bueno, estas cosas las voy a ir desarrollando a lo largo de esta media hora. Bien, entonces, lo primero, pues las medidas organizativas. De forma general, ¿qué medidas organizativas debemos de poner y dejar claro y por escrito y comunicar a las personas de nuestra organización qué medidas organizativas debemos de poner para con el COVID-19? Pues, por una parte, siempre que sea posible fomentar el teletrabajo, pues en puestos de oficina, en puestos comerciales, en puestos tal, pues igual se puede fomentar el teletrabajo. Evidentemente que en el puesto de planta, en el puesto de fábrica, de máquina, etcétera, pues no se, la organización del teletrabajo se convierte en algo casi o realmente imposible. Entonces, bueno, pues, ¿qué otras cosas tenemos que hacer? Pues tendremos que, por ejemplo, disponer los puestos de trabajo y la organización de turnos pues para que no coincidan o no puedan coincidir personas. Es decir, podemos cambiar turnos, podemos cambiar los puestos de trabajo. Otra cosa que podemos hacer es mantener la distancia de seguridad entre los trabajadores y las trabajadoras de la organización. Es decir, ¿qué podemos hacer? Cuando no se pueda mantener la distancia de las personas, pues se deberá utilizar protección individual o colectiva. Vale, me detengo aquí. La distancia de las personas en este momento está establecido que la distancia de seguridad entre personas para con COVID-19 o la distancia social es 2 metros. 2 metros en el trabajo, 2 metros en la calle, 2 metros en todas partes, ¿no? Vale.
Entonces, ¿cómo podemos en nuestra empresa hacer cumplir eso? Pues la primera, si no es con el teletrabajo, que no, vale, no se puede. Bien, pues se pueden organizar los horarios de entrada y salida, turnos de otra manera, el espacio entre los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí o no. Cada uno lo verá, su realidad será diferente al de al lado y eso lo definirá en su plan de contingencia. En el supuesto, en aquellos casos donde no se puede hacer de ninguna de estas maneras que acabo de decir, pues tendremos que recurrir a la protección colectiva. ¿Podemos tener protección colectiva? Un metaquilato, una placa, algo que separe a las personas. Lo mismo, pues en muchos procesos no se puede, ¿vale? Pues entonces debemos de recurrir a la protección individual, la mascarilla. Entonces, a veces se pregunta, ¿es obligatoria la mascarilla? Y la idea, y aquí lo vamos a ir viendo, ¿es obligatorio el EPI? Claro, pero es obligatorio solo cuando no, con medidas organizativas o con medidas colectivas, no se pueda hacer que las personas, no se pueda asegurar que las personas no vayan a estar a menos de 2 metros. Vale. Bien, otra cosa, es importante señalizar lo de la distancia de 2 metros. La forma de señalizar puede ser carteles o puede ser líneas en el suelo, puede ser, etcétera. También se puede señalizar itinerarios, pues pasillos de ida, zonas de ida y zonas de vuelta. Digo se puede porque, a ver, el objetivo en las medidas organizativas es la distancia de seguridad y a partir de ahí tenemos una serie de opciones que cada uno en nuestro plan de contingencia definiremos cuál es la suma de actuaciones o de acciones que ponemos pues, para que podamos cumplir con esa distancia. Vale. Se deberá disponer de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida. Vale. Bueno, un momento. Bueno, cuando decía señalizar, señalizar es poner un cartel. Sí, podemos poner un cartel estándar que está en la página web de Osalan, en la página web de Osakidetza y en otras páginas web del Gobierno vasco. Sí. ¿Podemos hacer otro cartel que ponga 2 metros? Sí. Los carteles de señalización, a diferencia de los carteles de prevención de riesgos laborales que estamos acostumbrados, tales como el de salidas de emergencias, que son de color verde, el de extintores, que son de color rojo, el de riesgos de atrapamiento en una máquina, que son triángulos amarillos, o el del riesgo lento. A diferencia de esos que están normalizados, en el caso del COVID-19, los carteles no están normalizados. Por lo tanto, podemos poner cualquier cosa que deje claro que la distancia que se debe utilizar es 2 metros. Podemos utilizar los carteles que para esto ha hecho Osalan, Osakidetza, etcétera, o podemos utilizar carteles hechos por nosotros mismos. O no hacer carteles, poner rayas en el suelo, o no hacer rayas, poner flechas en el suelo. Lo que cada empresa decida. En realidad, con que poner un cartel en un sitio por el que pase todo el mundo es suficiente para que todo el mundo se dé por enterado que hay 2 meses. Es suficiente teniendo en cuenta que tenemos que formar e informar a las personas, que luego hablaré de ello. Dentro de las medidas organizativas, pues lo que comentaba ya me había adelantado, pues el tema de la circulación de las personas y los espacios. En los lugares donde se atiende al público, en la sala de espera, donde viene alguien a reunirse con nosotros, pues también tenemos que asegurar la distancia de 2 metros y esa distancia deberá de ser, si no puede cumplirse, pues habrá otras medidas mamparas, ¿vale? O si no al lugar, mascarilla durante toda esa reunión en donde no podemos respetar la distancia de 2 metros. A la vez que la limpieza de manos, que hablaré ahora cuando nos metamos en las medidas higiénicas. Entonces, en las medidas higiénicas y de limpieza, tenemos que saber que todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición agua, geles hidroalcohólicos, agua y jabón, ¿vale? O geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, ¿vale? De lo que se trata es que las personas tengan siempre las manos limpias. Y decir, bueno, y si trabajan con guantes de trabajo, bueno, pues si trabajan con guantes como EPI de frente a agresión mecánica, bueno, pues esos EPIs van a ser suyos, son del propio trabajador. Cuando se quite esos EPIs y vaya a coger otra cosa, se deberá de limpiar la mano siempre que cambie de tocar cosas y sobre todo cuando las cosas que va a tocar, una herramienta, un lo que sea susceptible de ser tocado por varias personas, importante la higiene de las manos. Agua y jabón o hidrogeles, ¿no? Decía que cuando no sea posible la distancia de 2 metros, los EPIs necesarios, estamos hablando sobre todo de la mascarilla. Y cuando hablamos de la mascarilla, estamos hablando de la mascarilla de tipo FFP2, que son las mascarillas que nos van a asegurar que en una distancia corta podamos
incluso si estamos con una persona que pueda tener la enfermedad, que nosotros no nos contagiemos. Es decir, si esa persona tiene su mascarilla y yo tengo mi mascarilla, vamos a reducir al máximo la posibilidad del contagio. Bueno, además de esto, las tareas de limpieza, pues cuando se haga la limpieza de la planta, de las oficinas, de tal, pues hay que tener especial interés, digo, especial atención en las zonas en común, en superficies de contacto frecuente, los pomos de las puertas, las mesas, los pasamanos, también las máquinas, las herramientas, etc. Todo aquello que se pueda tocar es todo aquello que se debe de limpiar con más atención. Y cuando se dice con más atención es utilizando los limpiadores o virucidas que aparecen, que se están vendiendo mucho, pero que están en una lista del Ministerio de Sanidad, en el que en esa lista aparecen todos los marcas o modelos o tipos, etcétera, de desinfectantes virucidas que son recomendables para la limpieza. Esa lista va variando o ha variado. ¿Por qué? Pues porque se van añadiendo otros elementos. Si no está en esa lista, puede ser un buen elemento virucida, puede serlo o no serlo. Si está en la lista, lo es. En ausencia de estos, podemos utilizar como desinfectante a la hora de limpiar, pues una disolución de lejía en agua a razón de 1,50, por cada 50 litros de agua, 1 litro de lejía. Vale. Eso es lo que se plantea en ciertos boletines oficiales, lo que se ha planteado en ciertos boletines oficiales en las últimas semanas. También es importante que tras la limpieza los materiales empleados para el personal de limpieza, en este caso habrán sido unos guantes de goma, o habrá sido la mascarilla o lo que en el plan de contingencia se haya definido en esa empresa, pues tras la limpieza, pues lo que es los EPIs usados se desecharán de forma correcta. Vale, dentro de medidas de limpieza, pues en realidad limpieza y desinfección en los cambios de turnos. Importante esto, yo creo que es importante que las personas, aquellos elementos que utilicen y que otras personas puedan utilizar, pues se limpien con un vaporizador, pues tipo, pues cualquiera de estos, este es un ejemplo, y se limpie de tal manera que si otra persona va a tocar ese mismo mando, ese mismo ordenador, si es en la oficina, el ratón o el teléfono o esa herramienta, bueno, pues que esté limpia y desinfectada así. Esto, si lo hiciéramos así, si todo el mundo lo hiciera así, nos aseguramos, estamos rozando la excelencia en cuanto al cumplimiento de la normativa para con el COVID-19, ¿no? También es importante que se ventile de forma periódica. Y luego, bueno, pasamos ahora a las medidas individuales. En cuanto a las medidas individuales, importante, todas las personas tienen que saber la higiene de mano, 40 segundos bajo el agua, y en su ausencia, para lavarnos las manos de una forma periódica y sin tener que desplazarnos de nuestro puesto de trabajo hasta los vestuarios, los baños, donde sea, para limpiar las manos y volver, la recomendación es tener geles hidroalcohólicos más cercanos a disposición de las personas trabajadoras. También como medidas individuales se plantea que los trabajadores deben de saber no tocarse la nariz, no tocarse la boca, mantener la distancia interpersonal siempre de 2 metros. Es bueno también recomendar, este es un cartel como muchos que hay, de recomendar como cuando se les dice a las personas que tienen que limpiarse las manos, dejar allí donde se limpien las manos una recomendación de cómo deben de hacerlo y cómo deben de desechar los papeles que utilicen para secarse, etcétera. Y luego, bueno, pues están las medidas individuales. En las medidas individuales hay que recordar a las personas cosas que ya saben. Pues si usan pañuelos que sean desechables, evitar darse la mano y abrazos, usar mascarilla cuando sea necesario, que es cuando no se puede mantener la distancia de seguridad. Importante también utilizar carteles para cuando se dice, oye, mira, vas a utilizar una mascarilla, una FP2 o no. En esta empresa hemos decidido que, imaginaros, en el plan de contingencia habéis decidido que todo el mundo utilice quirúrgica, porque si todo el mundo utiliza quirúrgica, todo el mundo está protegido. Vale, basta que uno no esté utilizando mascarilla para que ya esa cadena se rompa, ¿no? Pero sea cual sea la mascarilla a utilizar u otros elementos adicionales,
como pueda ser una pantalla facial, etcétera, es bueno que a las personas se les explique cómo deben de usar esa mascarilla. Para ello hay carteles que se suelen colocar en las empresas. Este también es de Osakidetza, pero está en la página web de Osalan también, o en otras páginas de gobierno vasco. Vale. Bueno, una vez comentado lo que viene a ser las medidas, de forma general, medidas organizativas, medidas de higiene y limpieza, medidas individuales, sí creo que las personas de la organización deben de conocer qué hacer en diferentes situaciones. ¿Mm? Entonces, para ello, primero voy a empezar a hablar de las pruebas diagnósticas. Los test, los famosos test. Jo, yo creo que hay muchas personas que están interesadas en hacerse el test, que es razonable, pues para conocer su situación en el momento de hacerse el test, ¿no? Existen diferentes tipos de test, existen test rápidos, existen test rápidos serológicos, existen luego los test PCR. Vale. En este momento, bueno, aquí os pongo unos textos, pero resumo. En este momento, desde el Ministerio de Sanidad y desde Osalan, lo que se plantea es que el test válido, el único test válido, pensándolo desde el punto de vista de seguridad y salud laboral. El test es el PCR, como aparece aquí, y es un test que se podrá realizar a aquellas personas solo en aquellos casos que sean sospechosos. Vamos a definir qué es sospechoso. Ojo, pues sospechoso puede ser dos cosas. Por una parte, aquella persona que presente síntomas, ¿vale? Y por otra parte, aquella persona que sea un contacto estrecho. Ahora comento lo que es el contacto estrecho, pero solo en estos dos casos será cuando desde Osalan, que es el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde Osalan se encomienda a los servicios de prevención para realizar PCR. En ningún otro caso, desde Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, encomienda a los servicios de prevención la realización de ningún otro tipo de test. Entre otras razones, porque el porcentaje de efectividad de los mismos pues, está en entredicho, ¿no? Vale. Entonces, continúo. Vale, los test, cuando sean sospechosos, es responsabilidad de la empresa, debe de informar al servicio de prevención. Los servicios de prevención tenemos que encargarnos de que a esas personas, contactos estrechos sospechosos, se les haga el test PCR y luego hacer un seguimiento de esas personas. Vale. Pero vamos un poquito más antes. ¿Qué hacemos con una persona con síntomas? Bueno, pues si un trabajador tiene síntomas, entendiendo con síntomas, pues tener fiebre, tos, etcétera, pues si la persona tiene síntomas previo a ir al trabajo, como tengo aquí, si estás enfermo, no vayas al trabajo. Esto, aunque está escrito en el plan de contingencias, aunque se pueden poner carteles, esto es algo que después de 3 meses de estado de alarma, pues creo que toda la población lo sabe, ¿no? Aún así, si la persona presenta síntomas en el trabajo, lo que tendríamos que hacer, lo primero, apartarle, por supuesto, que se ponga mascarilla, por supuesto. Ese apartarle es o apartarle del puesto de trabajo o apartarle de la empresa y que se vaya para su casa. Pero lo que hay que hacer es, el trabajador deberá de llamar al servicio de salud y la empresa tiene que llamar al servicio de prevención de riesgos, porque claro, es una enfermedad que esta persona presenta los síntomas en el trabajo, como ya sabéis, desde un poquito antes de declararse el estado de alarma, aquellas personas que enfermen con coronavirus es contemplado como accidente laboral o accidente de trabajo. Entonces es importante que el servicio de prevención conozcamos ese caso por varias razones. Primero, para conocer si es o no positivo, se deberá de realizar la prueba PCR, que ahí deberá ser prescrita por el facultativo del médico del servicio de prevención y no por el médico de la sanidad pública. En el supuesto que se vaya a la sanidad pública, el médico de sanidad pública va a solicitar la prescripción del servicio de prevención. Y luego, por otra razón, una vez que conocemos un caso, debemos hacer un estudio en los servicios de prevención de los contactos estrechos, de las personas que han estado cerca a la persona que da, después de un PCR, da positivo. Vale, entonces, ¿qué es un contacto estrecho? Bueno, en la segunda parte de esta página que estamos viendo, lo que se dice es, se clasifica como contacto estrecho cualquier persona que haya estado en el mismo lugar de un caso a una distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos. Vale, entonces,
Si nosotros tenemos una persona que tenía síntomas, que ha llamado al médico, a Osakidetza, ¿vale? Y la empresa ha llamado al médico del servicio de prevención. Se le ha hecho un test PCR y ha dado positivo. En ese momento, el servicio de prevención, nosotros, a nuestros clientes, vuestro servicio de prevención, a vosotros, lo que tiene que hacer es un estudio, llamar, preguntaros, oye, hasta 2 días antes de que esa persona presentara síntomas, no 2 días antes del positivo, porque el positivo se puede haber alargado, 2 días antes de que esa persona presentara el síntoma, lo que hay que recordar es con qué personas ha estado a menos de 2 metros, al menos durante 15 minutos. Vale. Lo que dice Osalan dice más cosas, pero bueno, esto es un resumen, porque Osalan dice, claro, pero luego hay que analizar si las personas que han tenido contacto estrecho con esta persona llevaban primero, en teoría, si mantenemos la distancia de seguridad, nunca estaríamos 15 minutos a 2 metros de nadie, pero como esto es poco probable que se cumpla en el 100% de los casos, lo que hay que ver es si las personas que han estado cercanas con una mampara de por medio, han estado cercanas con un EP de por medio, etc. Con todo esto, el Servicio de Prevención hace un estudio y con ese estudio se define si el médico del Servicio de Prevención también prescribe la realización de pruebas PCR, así como el aislamiento de esas personas en su casa, hasta que esas pruebas PCR den un resultado negativo de esos contactos estrechos. ¿Vale? Por eso es importante. Es importante que en el plan de contingencia tengamos claro, definido este método de actuación, y es importante que todas las personas de la organización sepan que no deben de estar cerca de las personas 2 metros y sepan que si han estado menos de 2 metros durante 15 minutos y una persona ha dado positivo, deberán de informarlo a su empresa, ¿no? Pues para hacer un buen seguimiento y un buen control. Vale. También dentro de la misma línea, dentro de lo que vendría a ser la empresa en cualquier industria, debemos de saber qué hacemos con las personas especialmente sensibles. Para COVID-19, porque especialmente sensible ya aparecía en la ley de prevención, etcétera, hace muchos años, pero para COVID-19, especialmente sensibles son personas con diabetes, con enfermedad cardiovascular, hipertensión, EPOC, que es enfermedad pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer y personas embarazadas y personas de más de 60 años. Vale. Cuando tenemos personas especialmente sensibles, lo que debemos de hacer es informar al servicio de prevención de que existe esa circunstancia. En ese momento, el servicio de prevención lo que tendrá que hacer, por una parte, es valorar la magnitud del riesgo para ver esa persona especialmente sensible dónde está, realizar una evaluación de riesgos laborales de esa persona especialmente sensible y el servicio de prevención, la parte del servicio médico del servicio de prevención, con esa información, lo que tomará es la determinación de si la persona especialmente sensible debe de seguir trabajando o debe de estar de baja. Generalmente, en la industria, por poner un ejemplo, en la industria el nivel de riesgo es el NR1, que decimos que es nivel de riesgo bajo, el más bajo, ¿no? Por poner un ejemplo, entendiendo que hay 4 niveles de riesgo con COVID-19, el NR4, el máximo, es el que tendrían el personal médico que trabajan en contacto con personas que han dado positivo, con personas con coronavirus. Ese es el más alto. Y el más bajo vendría a ser las personas que trabajan cumpliendo un plan de contingencia, cumpliendo unos protocolos de actuación en una empresa en la que el resto de personas no tienen la enfermedad y no tienen síntomas. Porque si tienen síntomas, no estarían en la empresa, o por lo menos en el momento que tienen síntomas salen de la empresa. Entonces, bueno, decía, con esta valoración, el servicio de prevención primero hace una evaluación, repito lo que acabo de decir, una evaluación específica de la persona especialmente sensible y valora si esa persona debe de continuar trabajando o debe cogerse la baja temporalmente. Vale. Bueno, para terminar con mi exposición, quiero hablar de la formación e información de COVID-19. Vale. ¿Por qué hay que informar y formar a las personas trabajadoras en COVID-19? Bueno, aquí el artículo, ya la ley de prevención del año 95 ya nos decía, y no voy a leer todo, pero simplemente lo que está marcado en el artículo 18 nos decía que los trabajadores tienen que recibir las informaciones necesarias en relación a los riesgos de su seguridad y salud, a las medidas y las medidas adoptadas. Por lo tanto, COVID-19, estamos hablando de una situación nueva en la que los trabajadores y las trabajadoras tienen que conocer la información. ¿Qué información? Esta que acabamos de comentar, desarrollada en un plan de contingencia. Vale.
Pero no solo deben de tener la información, deben de tener la formación, deben de estar formados. Lo dice también el artículo 19, que la formación tiene que ser teórico-práctica suficiente y adecuada en materia preventiva y debe de adaptarse a la evolución de los riesgos. Claro, hay que tener en cuenta que este riesgo hace unos meses no existía y ahora mismo es un riesgo que existe. Por lo tanto, habrá que formar a todas las personas de la organización, sobre todo en las formas de actuación. Mantén la distancia, usa el EPI necesario, límpiate las manos. Si un compañero tuyo presenta síntomas o tú presentas síntomas, vete, llama a tal. Si la mascarilla se pone de esta manera, si hay que limpiar y no tienes un producto desinfectante, se usará con lejía. En fin, en la empresa habrá que definir este es el pasillo de ida y este el de vuelta, o no, pero todas esas cosas, todas esas particularidades es lo que hay que formar a los trabajadores y las trabajadoras de la organización. Vale. Osalan, en este sentido, en el procedimiento de actuación que nos plantea los servicios de prevención frente a COVID-19, nos habla de nuevo de la formación y la información como medidas fundamentales para implantar en las empresas. Es decir, que además, bueno, es una formación de prevención de riesgos laborales, es una formación que la deben de realizar o de no realizar los servicios de prevención y certificar que se ha realizado. Y certificar que se ha realizado. Y es una formación que tienen que tener todas las personas trabajadoras de todas las organizaciones. Bueno, es la misma información de Osalan. Y luego, bueno, ¿a quién hay que informar? Por lo tanto, a todas las personas. ¿Quién forma? La Organización Preventiva de las Empresas. En el mayor de los casos, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Y a los trabajadores y trabajadoras se les formará de todo que les afecte del plan de contingencias y se prestará especial atención a riesgos y medidas, a higiene, a limpieza, a distancia, a uso de EPIs y a lo último que estaba diciendo, qué hacer frente a una situación que ocurre en ese momento, que nos enteramos en ese momento de una persona que tiene síntomas, qué hacemos con los contactos estrechos, qué hacemos con las personas especialmente sensibles. Eso es lo que deberá de saber todas las personas de la organización. Vale. Todo esto es lo que tiene que ver con la formación del COVID-19. También quiero recordar, sobre todo en este caso, a la industria del sector metal, que aunque durante un periodo, esto lo comento ya para terminar, durante un periodo no se ha podido realizar la formación específica propia del sector metal, en este momento, desde la semana pasada, se vuelve a poder realizar toda la formación del sector metal. No tiene que ver con el COVID-19, pero lo comento y esta es ya lo último que digo, realmente es importante que sepamos que durante 2 meses o 2 meses y medio no se ha podido hacer los cursos de oficio del sector metal y en este momento, desde la semana pasada, ya se pueden realizar todo eso, que hay una obligación de cumplimiento por convenio de metal para septiembre de 2021. Bueno, y con esto he intentado ajustarme al tiempo establecido, haciendo un resumen de las cosas que afectan a la industria en cuanto a COVID-19, tanto si es tanto las medidas organizativas, las medidas colectivas, en las que se incluyen higiene y limpieza, las medidas individuales. He querido hablar también de la formación y de la vigilancia de la salud para con los test, etc. Bueno, a partir de ahora en el chat podéis poner las preguntas que consideréis. Intentaré responder a todas o a todas las que pongo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si a una persona está trabajando y le hacen una prueba PCR, me preguntan, ¿cómo se gestiona este caso? ¿Cómo baja? Pero si luego es negativo y hasta que le den los resultados, ¿cómo se considera esa ausencia? Bueno, vamos a ver. Esto está definido en un procedimiento de Osalan que nos lo han mandado los servicios de prevención, que es muy claro. En el momento en que una persona o sea, los test PCR son los únicos que se pueden o se deben de hacer. Cuidado, se deben hacer. ¿Se están haciendo otros? Sí, pero su resultado y su valor práctico y científico está en entredicho. Vale. Entonces, primero, ¿cuándo se debe de realizar ese test? ¿Cuándo un médico prescribe la realización de ese test PCR? Cuando la persona es sospechosa y cuando la persona es contacto estrecho. Vale. En el momento que ya esa persona estamos en una situación de sospecha,
estamos en una situación de excepcionalidad, esa persona ya no va a trabajar. Esa persona no va a ir a trabajar ese día porque está enfermo, o si ha enfermado en el trabajo, se va a marchar a su casa. En ese momento, el Servicio de Prevención va a prescribir la realización del test PCR, que se le realizará a ese trabajador al día siguiente, a los 2 días, se le realiza, o en el mismo momento, ¿vale? Y luego vendrá el resultado. El resultado puede ser positivo, puede ser negativo, ya sabéis, o puede ser un falso negativo, etc. El procedimiento establece en qué circunstancias un negativo hay que volver a realizarlo. Vale. Durante todo ese periodo ese trabajador está de baja, porque la baja la habrá tramitado a raíz del momento en el que el trabajador se le ha mandado para casa. Si después de siguiendo el protocolo de Osalán, si después de las 2 veces, la vez o las 2 veces que se realice el PCR ha vuelto a dar negativo, podía haber habido un falso negativo y luego ha vuelto a dar negativo, en ese momento el trabajador volverá al trabajo y se cancelará la baja. Y si no, pues seguirá de baja hasta que ya no dé positivo en COVID-19. Vale. En el caso de dolor de tripas, a ver, la sintomatología que está definida para COVID-19 establece un cuadro con una serie de síntomas que pueden ir en conjunto, como puede ser fiebre y otros, etc. Vale. Los médicos de cabecera tienen por obligación realizar las mismas instrucciones que los médicos de los servicios de prevención. El médico de cabecera puede también, por su parte, sin necesidad de hacer sin necesidad de que el médico del servicio de prevención prescriba el PCR, puede realizar ese PCR. Sin entrar a valorar qué es lo que ha decidido ese médico de cabecera con la sintomatología al que te refieres del dolor de tripas, con la sintomatología que ha presentado ese trabajador, eso es lo que puede, pero lo puede hacer. Pero el procedimiento claro es que cuando son trabajadores debe de pasar a manos de los médicos de los servicios de prevención, porque luego el seguimiento es responsabilidad de los servicios de prevención. Bien, a la pregunta de los aires acondicionados, si se pueden utilizar los aires acondicionados. Me imagino que la pregunta es porque habéis oído un poco de todo, en prensa y tal. Sí se pueden utilizar los aires acondicionados, sí se pueden utilizar. Vale. Entonces, dicho esto, los aires acondicionados se deben de realizar la revisión de los filtros, etcétera, con la regularidad que la normativa así lo exige. Si cambia la normativa, la frecuencia será la que cambie la normativa. A día de hoy, la normativa como tal no ha establecido un cambio real de esto. Sí que existen las diferentes asociaciones de instaladores de aires acondicionados, etcétera, que sí que recomiendan una limpieza de filtros más frecuentes, claro, de forma homologada, y que esa limpieza conlleva una desinfección. Por lo tanto, ¿es una buena práctica realizar una mejor desinfección de los aires acondicionados? Sí, es una buena práctica. Pero se debe de tener a punto, igual que el resto de los elementos del trabajo, y por supuesto que se pueden utilizar los aires acondicionados, no están prohibidos, aunque en prensa se haya oído cosas diferentes. Vale, no sé si queréis preguntar algo más. Bueno, mientras llega alguna otra pregunta, nada, lo que quiero es aprovechar el momento para agradecer a las personas que estáis ahí, pues el que hayáis querido dedicar esta media hora pues para escuchar cosas que probablemente que muchas de ellas a lo largo de los últimos 2 meses también las habéis visto, las habéis escuchado, pero bueno, en este momento como la normativa, como los boletines oficiales del Estado cambian y las fases y tal, y todo va cambiando, pues es bueno en un momento dado, hoy 4 de junio, un buen día para decir, bueno, y a día de hoy, ¿cómo están las cosas? ¿No? A la pregunta de si estas medidas habrá que tomarlas una vez más allá del estado de alarma
Es una muy buena pregunta. Probablemente, eso estará estipulado cuando se defina. Igual que se ha definido en los últimos meses, fase a fase, cuáles son las obligaciones, y eran diferentes, y algunos se acordará, antes de entrar en las fases, y hay carteles por ahí, todavía lo pone, que la distancia de seguridad era de 1 metro, posteriormente se habló de una distancia de seguridad de 2 metros, ha habido cambios en la normativa, hace unos días se decía que la ropa de trabajo hay que limpiarla entre 60 y 95 grados, así vino publicado en el Boletín Oficial del Estado. Posteriormente esa norma, eso de limpiar la ropa entre 60 y 90 grados se quitó, porque si las manos no las podemos limpiar con agua y jabón, la ropa también, entonces lo quitaron. Vale, entonces, ¿qué es lo que se va a exigir una vez terminado el estado de alarma? Pues lo que pues puede ser continuar con ciertas de las actuaciones que estamos haciendo ahora, con algunas nuevas y quitando algunas nuevas. Más allá no te puedo decir, porque se verá en el momento que lo publiquen oficialmente, ¿no? Pero seguro que hay cosas que estamos haciendo ahora que han venido para quedarse, estoy seguro. Vale, la pregunta es si a algunos sospechosos se le aísla, ok. ¿A sus contactos directos se les tiene que aislar en ese momento? No. Primero, el procedimiento es el siguiente. Uno sospechoso, fuera, se le aísla, se le manda médico de cabecera, puede el trabajador llamar a Osakidetza, la empresa va a llamar al servicio de prevención. Fase número 1, y ya está en casa. El servicio de prevención va a recibir el PCR y el servicio de prevención va a hacer la gestión para que se le dé la baja. El médico del servicio de prevención es el que realizará un documento que Osalan ha dicho para que esa persona termine estando de baja. Pero todavía no ha dado positivo. Estamos hablando de un sospechoso. En el momento que se le hace el PCR y ya es un caso positivo, en ese momento es cuando, digo tal cual está la normativa, es así exactamente. En ese momento es cuando se va a analizar qué personas han estado con ese caso positivo hasta 2 días antes, o incluso 3, pero la normativa habla de 2 días antes, hasta 2 días antes de la fecha en la que presentó sintomatología. Vale. Ahí es cuando esas personas se le informa al servicio de prevención, el servicio de prevención procede mandándoles, haciendo la gestión para hacer el PCR, para la baja, etcétera. ¿Vale? Y ya está. Ese es el procedimiento establecido. Es largo. Os aseguro que os hablan el otro día a los médicos y a los servicios de prevención. Nos presentó el nuevo procedimiento, va cambiando. Nos lo presentó este viernes. Hoy es jueves, pues este último viernes. Ese es el procedimiento. O sea, no, el hecho de que una persona sea sospechosa no hace que las personas que hayan podido ser contactos estrechos tengan que tengan que estar aislados. Tal cual está la normativa. Al parecer se están preparando protocolos. Bueno, la palabra protocolo, sí, protocolos. En este momento, yo lo último que he estado mirando son los protocolos de actuación que Osalan tiene colgados en su página web. Los han actualizado. Bueno, realmente ahora son fichas, creo que le llaman fichas de actuación, Osalan. Existen protocolos de actuación para el sector industria. En la página web de Osalan está la ficha de actuación para el sector industria, ¿vale? Pero no solo está ese, también el gobierno vasco en su día sacó un protocolo de actuación para el sector industria y a nivel estatal también, y en otras comunidades autónomas también. Aquí lo importante es que cada uno, con toda la información que hay, que es mucha, porque no solo están esas fichas de actuación, los boletines oficiales nos dan muchas informaciones de lo que es obligatorio, porque en los protocolos aparece también lo que es recomendable. Y yo creo que es bueno que las empresas, cuando hagamos nuestro plan de contingencia, sepamos lo que hacemos porque es obligatorio y lo que hacemos porque es una recomendación que creemos que se ajusta a la necesidad de mi empresa, ¿no? Entonces, sí se están preparando protocolos oficiales, pero cada uno tiene que coger eso y adaptarlo o no. Si el general le viene bien, perfecto, y si no, adaptarlo a su realidad. Y lo tiene que adaptar en ese plan de contingencias que hablaba al principio. Bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo que decía hace un momento, quería agradecer que hayáis estado este rato prestando la atención que habéis estado prestando. Espero que haya servido esta información de algo pues para ciertas dudas que tengáis y, bueno, pues
pues que lo que decía al principio, esta webinar se va a mandar por email, la grabación. Además, también se va a mandar la presentación que hemos realizado, y para cualquier duda podéis mandar un email o llamar por teléfono en esta dirección que aparece aquí. Para cursos de formación también muy importante, los de COVID-19 para los trabajadores y trabajadoras, etc. Vale, pues muchas gracias a todos y todas. Y hasta la próxima.